¿Sabes por qué los niños aprenden sin ningún problema y avanzan muchísimo en el aprendizaje? Simplemente porque no tienen miedo. Se dice mucho, ay, es que la mente es mucho más fresca, ay, la mente es mucho más receptiva, ay, la mente... No. Nosotros cuando somos más mayores, conforme vamos creciendo, nos meten tanto el miedo que como cuestionamos todo, como pensamos que, ay, ¿y qué dirían? ¿Qué nos podría pasar? Nos bloqueamos y no absorbemos la información, porque nos bloqueamos, la cuestionamos y no se nos retiene. Cuando eres niño, no te cuestionas nada. Absorbes, no cuestionas y sacas sin pensar que si lo estás sacando mal, si estás hablando mal, si lo estás ejecutando mal, no, realmente al principio no piensas lo que me puede decir la gente, ¿vale? Conforme vamos creciendo, conforme los puñeteros adultos machacan a los niños, porque se estamos estropeando los niños. Ya lo he dicho una vez, bueno, no quiero desviarme. El aprendizaje es sencillamente cuando dejas de tener miedo o cuando no tienes miedo. Los niños no tienen miedo por lo que aprenden, absorben a una velocidad tremenda. Los adultos tienen miedo a aprender, están bloqueados, tienen miedo a soltar una palabra, si me equivoco. Entonces, el miedo nos bloquea. En el aprendizaje, en toma de decisiones, en avanzar, en ser felices. El miedo es, creo que es el peor acompañante que nos podríamos tener. El niño no tiene miedo, el niño escala, el niño es feliz, el niño sonríe, le da igual la ropa que lleva. Siempre y cuando los padres no le dicen nada, no le machacan. Porque los padres como padres, somos los primeros responsables de que el niño es feliz o no es feliz. Entonces, en muchas ocasiones le estamos diciendo ya al niño, no te lo pongas porque a ver lo que dirá la gente. Yo me culpo la primera. Yo me acuerdo que mi hijo a los 5 años me pidió una camiseta de monstruo de una calavera con... Horrible. Claro, ¿qué pasa? Que en mi casa se decía que si tú llevas una calavera, llevabas la muerte del diablo, o sea, la muerte contigo. Es como llevar una cruz del revés. O sea, eran tan estrictas las normas en mi casa que me decían que si la música es... del diablo. La música del rock teníamos prohibido escuchar música en mi casa porque era diabólica, eso es lo que decía mi madre. Teníamos prohibido, bueno, y eso que luego mi madre era la primera hippie, la que se pasaba las fiestas, la que no hacía absolutamente nada, la que vivía la vida con drogas, con amor, con mejor amor que la guerra, cualquier cosa, ¿vale? Bueno, somos los primeros que luego lo primero que yo decía a mi hijo, pues estaba yo, calavera, que tienes 5 años, y cogí un berrinche y le compré una camiseta con un caballo. Esa camiseta no se la puso. Tenía 5 años, me dice, mamá, quiero la de la calavera. Yo, ¿qué pensará la gente? Al año siguiente me vio la misma camiseta y me la volvió a pedir y dije, pobrecito, pero lloró tanto. Voy a hacer el esfuerzo y digo, voy a hacerle feliz y que se tome y coja esa camiseta. Pues era el niño más feliz del mundo. Y a partir de ahí intenté aguantarme, tragarme, porque en mi casa se veía muy mal lo de las calaveras y mi hijo estaba enamorado de las calaveras. O sea, quería que si el anillo calavera, que si el pendiente calavera, que si la camiseta calavera. Para él todas las camisetas tenían que llevar una calavera y tenía 6 años. Entonces, ahí tuve que yo, como nosotros en alemán decimos, sobrepasar mis creencias por primera vez. Ya un poquito antes también, el padre de mi hijo es ateo. Y para mi casa la religión católica era así. O sea, eso que mi madre no practicaba nada, pero la teoría era muy estricta. En mi casa, la religión, todo lo demás era pecado, masturbarse era pecado, pensar en sexo era pecado, besarse era pecado, tener relaciones sexuales no en pareja era pecado, con una persona que no conociese era pecado, todo era pecado, tocarse era pecado. Hablar de alguien era pecado y la vida era muy dura en la vida real para ganarte el lugar en el cielo. O sea, eso era mi madre, ¿vale? Eso era la teoría, pero que luego ella no practicaba absolutamente nada. Bueno, el primer shock que yo tuve es cuando el padre de mi hijo me dice, Úrsula, yo soy ateo, no me toques los huevos, o sea, yo no creo en nada y mi hijo no tiene el porqué de creer en nada. Entonces yo sé, para mí era muy duro y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Vale? Entonces ahí intenté un poco abrirme la mente también y aceptar una segunda opinión, pero que me costó, porque eso de tenerlas... Bueno, y claro, luego encima mi hijo me mira con calaveras a los 5 años
A los 6 años ya se las ponía. Pero que al final le dejé, digo, no pasa nada, pero me costó, ¿eh? Así que somos nosotros los padres que coaccionamos a los hijos. Llevaros ese mensaje. Somos los padres los primeros culpables de cómo se sienten nuestros hijos, de si son felices, si son seguros de sí mismos, que si no tienen miedo. Entonces, somos los padres que le damos la enseñanza y la educación a nuestros hijos, ¿vale? No os agobiéis, ¿vale? Que al final y al cabo, pensar siempre. Esa frase os la tenéis que llevar. Yo la primera, y muchas veces me la repito, porque si no me moriría de la pena. Pasado es y no lo puedes cambiar. Tú lo has hecho en cada momento de la mejor manera que has sabido, ¿vale? Lo has hecho de la mejor manera que has sabido, en las circunstancias que has estado. Después de la situación, uno siempre es más listo y uno siempre lo hubiera hecho de otra manera. Así que, por favor, asume, es todo, asume lo que has hecho hasta ahora y a partir de ahora, en este mismo instante, en tu futuro, a cada momento, hazlo mejor. Trabaja en ti, que tienes ahora la oportunidad de todo lo que has hecho, de aprender de todo lo que has hecho y sacar tu mejor versión, ¿vale? No tengas miedo, los niños no deben de tener miedo, no, el miedo nos bloquea. Ese es el mensaje que quiero dar. Los niños no tienen miedo, por eso aprenden y avanzan. Los padres tienen miedo porque nos han inculcado el miedo durante nuestro crecimiento, ¿vale? Y somos víctimas también. Y le hacemos a la víctima a nuestros hijos, le pasamos nuestro victimismo a los hijos. No os agobiéis, ¿vale? Es muy difícil, es muy complejo todo esto. Cada uno lo ha hecho de la mejor manera posible. Lo más importante, no tengáis miedo, no os puede pasar nada. Lo único que no es reversible es la muerte. Y es muy poco probable que palméis. Y si palmáis tenéis que palmar igual. Así que no tener miedo absolutamente nada de nuevas decisiones, de nueva vida. Solo podéis crecer. Nunca pierdes cuando tomas decisiones. Nunca pierdes. Solo puedes crecer. Es decir, si la has cagado o no has tomado la decisión más favorable en un sentido, has aprendido. Si encima esa decisión es favorable y es muy positiva, encima estás ganando, pero por lo alto. Así que nunca pierdes, sino que lo mínimo que ganas es experiencia.